Baisha bomba, eisha papenga, cuenta, me imagina, abuelo, vaya, bebé, de programa, mi pen de programa entero, vaya, se la quiera página, a Toralo, hermano, pero el amigo Pastor Vázquez estaba con el abogado de departamento, todo el peña, que puta sopa de tele, que me hoy un nivel de YouTube, y que edición 661 de a Toralo, hermano, pero 661 de Mayajaina, ya utilicé 700 audio, ya utilicé Guanga 661 audio, ahora voy ya puedo estudio guaraní loida. Ahuyeque, nada, me mañana el día Pastor Sergio, ya po, mañana debo grabar, mañana, pues cambiando mi tanga, y fuera la de video, y que toda mecha, no está, YouTube, a este página, Emilio Vázquez, y Facebook a YouTube y me Caahija Torabe muy YouTube hayali toma estudio bíblico en guaraní Caahija Torabe hayali toma llegue pastor C que la boca uy na veis que en control de controles y yo digo locutor cuera bebé na esa tu computadora y APHP venado cibernético y tenemos digo ese hermano vean hoy un día ya lo enviamos a verme ojo más pero coque que recibí que abrazo rompe espalda barete por noita vaina timbo ñande lomo ina o pun apolo de lomo ina se cuando hay te indio la o un Ernesto hermano Ernesto es que ahí ya peleó la hermano no se mandó amo le ya peleó un tiempo menos y me frambe ông mà hầu yêu mà ông bảo sao mà sẽ lại lomo ha ver tu hey no papo ande malas el lomo hey saludos a mi hermano Ernesto ma na ya de manda esa eso no ya por la 2 años potama mala esa pues ya pimiti gira pongo a más mío jo flambe Nidia hermana Nidia las envié coina bueno imagina y ese amigo, a ver, ella es 6 nada más 595985162 ñane pumburilo y tal, a ver, pilla pa y te moí, imagina. Claro, piña y mongueta, claro, pilla una vez mensaje, iñe ponandú, sugerencias, amba, yo, uñan de ahí, cuando se me lo y a ver la. No, pago más, lo ya puedo, hice en el programa España y EPU, a ver sugerencias. O en Jimbo los endúa paraguayos, güey. Sí, está paraguayo y es endúa, güey. Cierto. Upepe ja ekuri y ya ahora hoy lo están viva. Captúo, güey. Programa en vivo. De Caija Torah por Facebook, güey. Nos gustaría escuchar muchísimo, estar en contacto, a ver qué pasa ahí. Hey, captúa, doña, te la. A ver qué pasa. Si se participa o no. Puedo depender más la. O depender también de la contacto, güey. Pues vengo a mi escuela la gente duda. A mi escuela, güey. Para donde ella pongan a la a mis. Primero ese amigo de Facebook Emilio Vázquez y que a bebé sí. Pero de donde por una novedad quizás haga otro año, güey. Otro año depender ya hay que tener tecnología, ¿no? Necesitamos tecnología, necesitamos tener sala y aparte y ya de cojan un pago especial, ¿no? Porque la ave coñi me javejina un ajelo mitad llevo peteo y que de más na muy lado todo ya una sarita oye pues angama gatu más muy lado Eliana la mitad la patrona ya pone y cosas ya hoy co ahí más y cuello ya o la mitad no soy nada. No, la mía ya pues ya más concentrado. Ya orando hermano. Ni tener la mía mi lugar y guti. Gracias sueño de cómo montado de estudio y de grabación de este programa y de otros. A ver, ni importante con mía. Ya de copar la buena tecnología la mía pues ese celular y bien de pánica tuina y esa misma a ver otra sugerencia más y bueno que está más
no sé cómo me comprometéis. Eh, Quizá una vez también, quizá me meteo ya está sueño, quizá aquí, Kizuko. Me mando Kizuko. A ver, PDF oye, lo instañan de estudio de guay postacha. Está, va, pues, porque tiempo vio Yareco estudio ya muñe por una que Gálata, Pei Efesio. Juan, un año, 6 meses ya de la Juan. Mia mate cota ya por pata PDF, ¿no? Japea allí, Ari. Allá, o pa imagina o primera de Corintios capítulo 16. Está escribía la computadora bella pues la PDF fuera. Japá las APM y catuco, yo no digo no. Pero hay que orar y tiene que haber provisiones para y tener de tecnología, fuera y tener espacio, tiempo, ya de cola tiempo, recursos, economía, eso. Y bueno, a ver, otra cosa más, a ver, digo, es más, aquí no, que tú me voy a hacer de la tío, a ver, venir confundida, se ya voy a hacer también en privado, o si no, ven de grupo, ya posee un malo y tal, uno menos ya posee giro, más na ni que nada, ya voy a llegar con bendición, ya pi otro lado. Ya recol línea tío, oí, pega con más 595985162 pega línea personal ahí ver ocasión la un niño y giro y pega rupi, un gente verata sea. Esa lo y también coco se ve andina la 10.000 inte cuareco pega en la casa de mi 7 y perucado y sin 10.000 y a ver 10.000 y a mover ya completar cualquier cambio de pina ya eso. Y a po, sea, entero ya carusel y digo la yu o vendea. Ay, ya hay puro y mañana, oye, tan ley por si hay. Oye, pues uno es recto, exigente, ni que tal cosa, ni oí que. Pero bueno, de todo están los oyentes. Digo, a ver, pega tu. Me supongo que usted va a dar evidencia de que Pablo habló de guardar la fiesta judía, pero tiene que llevar en cuenta que había dos festividades de Pentecostés, uno de los cristianos y otro que eran de los judíos. Ya, ¿pigo? Que pejamos, me la versículo bíblico la upeaban para. Hay como un yosein que Shami. Oye, ¿qué tal cocina? Primera de Corintios 16. 8, oye, ¿qué tal día? Hay con la tema y nada, a ver. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Apenas viene no se y viola. Cuando está se apellocó, vea. Supuestamente Pablo o celebra beti. Pero hoy sencillo y te la ya sacan guante a ver hoy habeti error hermano querido o hermana. Uno de por la versículo bíblico o amparan la idea que hubo dos festividades de los judíos y de los cristianos en cuanto a Pentecostés. Ni petén versículo me neto para muy bien no se vea. Sí, dice acá que Pablo es I, a ver. Hay meta Efeso como GPF fiesta de Pentecostés. Bueno, se refiere a la única fiesta de Pentecostés. A esa otro inaugurio, a ver, tratando de explicar. Okay. Yo pregunto, mi pregunta era, ¿cuál era la diferencia entre la fiesta de los cristianos de Pentecostés y la fiesta de los judíos de Pentecostés? Jamón y la versículo bíblico o explican a la dos fiestas. Upeanda y por hiper respuesta no voy a lo no topainda y pori no topamos ahí, pero sí como Antiguo Testamento el Levítico 23 la fiesta de Pentecostés que era la fiesta de la cosecha de los judíos, y Hechos capítulo 2 Pentecostés era la fiesta de los
judíos, pero a partir de ese entonces los cristianos celebran la venida del Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés de los cristianos. Bueno, hermano querido, ustedes me confundirán de versículo bíblico, parece muy lógico allá. Pero ninguno de los apóstoles, ni peteía, más betende, esto pamo, hay que habló la fiesta de Pentecostés de los judíos y de los cristianos. No se habla de eso. La fiesta de Pentecostés de los judíos y de los que creen en el Mesías, no. Y de la entendían, cierto, por un lado sí, que justamente la fiesta de Pentecostés que estaba celebrando los judíos y demás, en ese día descendió el Espíritu Santo, pero ese no quiere decir que o anulaja la fiesta de Pentecostés de los judíos y de los israelitas. Tiene que ser los israelitas, porque esas festividades, fue completo las 12 tribus, aún a los que estaban con ellos. O para mí importante, pues ya haya allí Piguarajana, para allí que taina, peña identifican, y siempre el grupo pues va a venir. Hanna de acuerdo a la peaco fiesta de Pentecostés del Pentateuco, belleza la año elimina allá aclarata la cosa, porque está muy fuera de contexto. Hoy por algo hay la pela, pero pago es deducción de ustedes. O sea, un teólogo se para y dice, bueno, sí, la fiesta de los judíos era el Pentecostés del Antiguo Testamento, de la cosecha, peamos allá. Y que en ese día que ellos celebraban descendió el Espíritu Santo, y que a partir de entonces la fiesta de los cristianos es solamente la venida del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con la fiesta, ¿o no? Es más, están celebrando otra cosa, ella se la resultado, se ponen el tiempo para oye celebrar, y depende de que las congregaciones se pongan de acuerdo y lo celebren en distintas naciones. Pero entonces lo que ustedes están haciendo es un memorial de la bellapota de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Pero esa fecha que cada uno pone no es la fecha de Pentecostés establecido por el Padre. O que no ni cambia, hija, esta es la misma cosa. O discutir en lo mitad la día de descanso. No me hay con ni evidencia bíblica y que la no ni cambia, es solamente mal interpretación de que se reunían los primeros días. Aunque ya podido chico. Vamos a pasar con la documento, vamos a hacer con más por ya por ocupar, el tiempo por ya pomba, el poner cambiar. Que el mismo Papa acepta que es el día de descanso, es bíblicamente todavía es el séptimo día del sábado, pero que ellos lo celebran el domingo porque tienen su teoría que vamos a WhatsApp. No. Ahí el hecho dice primer día calor. Bueno, de ella pues yo can ir ahora. Ave upesan de ahí que el Pentecostés para algunos, no para todos, y el Pentecostés para los cristianos solamente tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, y lo celebran cada uno en sus congregaciones, en cada nación, de acuerdo a lo que sienten cuando se ponen de acuerdo allá, porque es una recordación. Pero muy bien, cita bíblica, oye, es Mandela. Cada uno van a celebrar el Pentecostés aparte del Pentecostés que el Padre dio a Israel. ¿Dónde está esa cita bíblica? No, tiene su tiempo. Muy importante ya entender las festividades, y muchos pastores ya ahora están estudiando las festividades, o estudian y vienen las festividades bíblicas. Y se dan cuenta que no era solamente para los judíos. Porque hoy entrega a las 12 tribus se le entregó esa vez. Y 12 tribus y solamente hoy fue judío. Hoy tengo que sacar Zabulón, Dan, Neftalí, Simeón, Simón, por ahí, Rubén, Simeón, Neftalí, Dan, 12 tribus.
Entonces, ¿por qué solamente van a estar diciendo que es de los judíos? Y van a apartar la venida del Espíritu Santo. Japeyapota acá, uno vende gusta jaisa, bueno. Sí, esa es la decisión de usted, pero no. Por este versículo bíblico amparada la vende la propia teoría. Ahora, segundo punto, ¿por qué ya esa misma, ella lo pedí que tú explicar, ¿verdad? Porque hay otros pero este es de la congregación católica que decía que fuera de la iglesia católica no hay lo cristianismo y que ellos tienen la autoridad como iglesia de también legislar festividades. Supuestamente se acaba de recibir revelaciones, pero muchas de las festividades que están haciendo en el catolicismo también no va con la escritura y va hacia la idolatría, con el perdón de la palabra. De Castilla y van a irme ahí de acuerdo. No cuadra también eso, no. Si la escritura prohíbe, justamente hablando de mandamientos de idolatría, ese está entre los 10. Bueno, aquí Pastor Luis Llorese explicaciones de los 10 mandamientos y que tú y ya no va a ser hermano y ya pita bebé. Eso mando allí en el grupo. Entonces, hermano querido, se la esa a pecar religión o sujeta de acuerdo a la doctrina o acomodar de acuerdo a la doctrina las festividades. Pero como niña no come ni pero el padre donde ir y fecha a la iba y a la ñandera a baipa y que tu uva Pentecostés. Bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya como digo, evidencia. Por un lado, le doy la razón a estos católicos y a los cristianos le voy a dar la razón. Si ellos quieren hacer cualquier día, cualquier hora, cualquier festividad en recordación, si se consideran fuera del pacto de Jeremías 31, 31, 33, toyapo. Pero si se consideran pueblo escogido del Todopoderoso, que están en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, diga tú y ya por cualquier día, porque Jeremías 31, 31, 33, y pondré mi ley en su mente y en su corazón y el Todopoderoso. Y entre esas leyes están las festividades, y tienen su día y tienen su fecha. Ahora, si vos me decís, no, nosotros somos APG y ABCBT, y eso van a discutir, ellos dicen que fuera del catolicismo no existe el cristianismo, y que ellos van a hacer lo que, bueno, ese es acuerdo y de acuerdo. Y si vos le preguntás si están en el nuevo pacto, sí, pero acuerda el nuevo pacto y que de otra forma. Entonces, no existe otro nuevo pacto solamente por creer y por hacer un bautismo de aspersión y entrar ya como pueblo santo del Todopoderoso. No existe. No existe. Entonces la se descubría, miro tal congregación, tal religión, y mi pregunta es esta, y vos le haces la pregunta a cada líder de cada religión de distintas maneras. Vos le preguntás a ellos por qué dicen que están en el nuevo pacto y te dan esto. Bueno, porque ya recibieron el bautismo por aspersión, luego ya vimos ahí, aspersión no ya pues, no, inmersión. Y hay muchas otras cosas. Y que creen en el Mesías, y que esto, que aquello, y que se consideran pues lo bueno. Y le preguntaba a otro, me dijo, no, sí, por la sangre del Mesías, y que esto, que bueno. Pero ni uno de ir de dos en de la o hija en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, que es el único pacto que el Padre iba a hacer con su pueblo, ya sea los judíos, Judá y la casa de Israel, que hoy día son todos los gentiles y que hay hallado por la fe en el Mesías, en el injerto, en el buen olivo natural que es Israel. Acá no entendéis, no existe otro nada. Ponen un negativo más, vengo negativo presentarse a ver evidencia de, sí, me presentan su teoría,
con versículos mal interpretados, pero Peyacana hacemos y que va a ser un nuevo pacto con tal religión, sin la ley. No existe eso, se papá. Así que cada uno me teje, que ya pope crea, pende doctrina, pende upea o vale. Pero delante del Padre, lo que ustedes crean, fuera de su pacto, fuera de su trato, fuera del compromiso que él hizo. Más chico, me ya pota otro compromiso, para anular tal ley compromiso. La misma cosa, güey, que él me decía a mi fariseo, fuera. Para anular la ley de Dios, muy por obra mandamiento de hombre. La misma cosa se sigue haciendo hoy día. Se sigue anulando los mandamientos establecidos y vigentes del Padre, que aún para nosotros los paraguayos injertados en el reino. O vale, injertados en el pueblo de Israel. O vale, allá no por gracia, ya podéis más wea. Pero ya por la hombo de alguna otra religión pegua. Anda y por la Biblia. Va, esta pea. O si no, tú no. Nosotros estamos en el nuevo pacto por la fe en el Mesías, por su sangre, o porque nos bautizamos y lo que sea. A muy primero para la Biblia, pico de India la operation de ella eima, sin mandamiento, tranquilo. Pendero viajáis en el maqueta, no, muy me pe documento, porque ñande yara, ñande rute, o ya puede la documentos, o llevale, Jeremías Yurures, y pores, o escribís, o chacañan de Jeremías 31, 31, 33. De que se no pe documento, pe. Ney entre mete seino hande recoseino parte upepe. Dande ya y la nuevo pacto. Lo siento, será. O si no me van a venir a decir cada uno, entonces no hay puñi ni acá. A mí va a ser me pende razón porque cada uno puede defenderse un pende religión. No. Si hay festividades, se respeta la festividad, se respeta su tiempo. Ahora, si usted me dice, yo no estoy en el pacto, de Jeremías 31, 36, ya, entonces tranquilo, porque no hay la pacto. Hay rendita cuentan de. Pero si te consideras integrante, pueblo santo del Todopoderoso, que está en la única promesa del pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, hermano querido, ese que ayudan de ella por otra ley, otro mandamiento, otra festividad, otra fecha. Ya, págnalo y entonces ya dividí, pa. No, pero a los judíos, a los cristianos, la misma fiesta, y no, porque a ver, el Espíritu Santo para cristianos, va. Los judíos ven a aparte, vos acá, y ley ahí bajo la ley. Hoy y no es así. Yo le digo una cosa. Lo que celebraron el Pentecostés ese día y la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me pongaré a solamente sobre los gentiles, ando huillila sobre los judíos. Me responde mi vea. Ya también me pecheité, vea. Me analiza mi hecho, capítulo 2. A ver, mañana la fiesta de Pentecostés, pepa. O aparecéis con alguna palabra, Pepe, de parte del Padre por medio del Espíritu Santo. Y bueno, a partir de hoy, ustedes, los creyentes en el Mesías, van a celebrar el Pentecostés aparte de los judíos y solamente sobre ustedes, los gentiles, desciende el Espíritu Santo sobre los judíos. No, hoy piopea, Pepe. Hoy piopea, Pecha. Te copene acá, me no me bella, a esa se se a la versículo bíblico. No hay gusto a las pesas ya de ser todo el tiempo cada uno, según el parecer de cada uno, no hay conclusiones doctrinales, dogmáticas de hombres. Se muesca, se dice. Pesa te ve la época la palabra, y se la época para. Se no hay época para la palabra, se no haya distorsión baja, imagina. Oye, pues pues no sé, y lo va a dejar pues sí, porque yo dije la vez pasada en algunos grupos a EPM. Y le dije a algunos pastores, entonces, ¿por qué celebran las festividades de Pentecostés si ustedes no están de acuerdo? Que la festividad bíblica no es válida. No, porque la Pentecostés de los judíos es aparte, para los cristianos no, ahora de los cristianos no lo celebran, ahí ve mandamiento peguá. Socorro, o sea. Y gusto ve y este, man. Pues ya pete paitecio las demás festividades, ¿ve? Ya pone fiesta del dios Tamún, la Navidad, 25 de diciembre, Día de los Enamorados, San Valentín, fuera, mío, ya. Nambrena. Pues anigue, no, fiesta de oña Biblia, no, de pañan de condenado porque para de la ley. Ya pues fiesta pagana. Divaros, lo que es. Siempre es el puro pan, ambas sí la bella.
Pero bueno, pues pesa tanto hoy. Pesa tanto hoy. Vea, pues no. Yo vengo con la. No llega. No hay nada sacan vamos. Ay, yo vengo entero, vea. Uy, qué bárbaro. Vamos a buscar. Y llega, no, está. Dice, vamos a buscar, ya por lo menos. Eh, y no puede ser otro punto. A vaya, pita, pero me metí bodo, que pe. En el costilla, güey. Te gana y gusto, hay imagen muy imida. Hay que tú me refutar, todo tiene su posibilidad, todo tiene su derecho. Y la sea güey, demasiado, pues, cada año de la versión, ya hasta por documento verídico, histórico, ya hasta es en día. Anila, yo creo, según tengo entendido, eh, bueno, según me reveló, ya no, ya están los documentos. El sentido común dice, hey, de alguno. Va, digo, artículo última defensa, que o contra, bueno, ya refutada, peaco, que el Espíritu Santo descendió o que es una fiesta solamente para los cristianos y que los cristianos celebran las fiestas, la fiesta de Pentecostés, solamente recuerdan la venida del Espíritu Santo, que el resto que celebran los judíos no es válido, que sobre los cristianos o el Espíritu Santo allá. Allí ya pongo que peco estudios allí apoyita y repaso quizá algunos no enduible. El cristianismo, el cristianismo, mis queridos oyentes, es una religión tardía. Hechos capítulo 11, verso 26, se nombra por primera vez cristianos a los discípulos del Mesías. Eso fue en el año 48-49. Es decir, desde el Mesías hasta el año 48-49, aún Pablo no eran cristianos. Porque por primera vez, oye, no era cristiano a los seguidores. Quiere decir que el cristianismo no existía. Así que más o menos hasta el año 49, sí, fue en el año 48-49. Pentecostés ocurrió muchos años antes que el cristianismo existiese. Antes que Pablo convertía más o menos, el apóstol Pablo se convierte en el año 36-37. Quiere decir que todavía no existía cristiano. Pablo tampoco era cristiano, porque él sí que y pone y vende. Hecho, vos digo, 24-5, me digo, pero mira, y a Pablo que él pertenece a la secta de los nazarenos. Porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero así lo existía, pues. Desde el Mesías hasta más o menos en el año 100, solamente existía un grupo organizado y estructurado de seguidores de Mesías conocido como los nazarenos, del cual uno de los cabecillas o líderes era el apóstol Pablo, juntamente con los apóstoles que seguían vivos hasta ese entonces. No eran los cristianos. El cristianismo aparece más tarde con esta organización, con esta estructura, con anga orecuajina, con anga uinjaisa, y saran bijaisa, orecojaisa, la y líderes fuera, pea, moa, apea, pepe. Pero existir día como oye, por una moja, mandé más o menos en el año 48-49 se cita por primera vez. Apellido oicota la sununumbe de Catubeina. Después la caída del templo, poñe por un aumenta vez y cuey, porque opresión a beta más Roma. Aloñe consideraba seguidores del Mesías de la secta de los nazarenos eran considerados traidores. Entonces tenían que unirse a los cristianos que ya estaban apartados, no sé, de algunos mandamientos, de algunas leyes judías. Entonces los romanos no ven ahí miere, porque los que practicaban las leyes judías eran todavía considerados traidores. Eso es la historia del cristianismo. Pero engañaceta Constantino en era la Constantino ya era el cristianismo no ya era la mi otro o seguía y pone a ver al Mesías con la ley, porque él era romano y el cristianismo nace en la cuna romana, por eso es eh, eh, iglesia católica
apostólica cristiana romano. Los cristianos son romanos, no son israelitas, no son de los nazarenos, no son, no nació con el Mesías, nacieron más tarde, con Roma. Apenas no se pene corazón pocata, algunos veces apenas de aquí para allá y ya hoy, ay, vamos, por lo nuevo que justamente ahora me están enviando refutaciones de cosas que 50.000 veces me haya refutado con otro grupo. Na Pepe la recó dos versículos. Pablo, Hechos 24, 5, no era cristiano, no era de la religión cristiana, no era de la estructura cristiana que se tuvo después. No, él era de la estructura de la congregación de los nazarenos, al cual pertenecía toditos los discípulos del Mesías, hasta el último que murió creyendo en él, cumpliendo los mandamientos vigentes de la escritura, de la ley de Moisés. Los que no querían hacer y se apartaba de eso entraban con los cristianos. Cristianos no, ellos no guardan los mandamientos. Y yurupe, pero se están ya pues la mandaron contra el cico ahí. Bebé, pues ahí la problema. Bueno, yo no sé qué tipo de cristianos somos. Muchas veces nos declaramos que somos cristianos ya. Soy cristiano, soy cristiano. Pero de igual, la de historia, la de trascendencia, eso pone por un la cristianismo, y se upea, entonces, no, primero, después, el cristianismo apareció como, según estos historiadores y documentos bíblicos, como segundo grupo, después de los nazarenos que eran los originales, la iglesia primitiva. Lo siento mucho. Eso ya es refutada, pea. Ahí apunta con algo. Lo que son nuestros seguidores, añade en Duma, que a muy te ya por un guaré Corintio, ya explica para más que con. Pero ya repasamos de porque veo que hay un desconocimiento de eso y se siente superiores porque son cristianos allá. Pero en raíces cristianas también, división cristiana también. Maite a la. Toda denominación cristiana, distinta doctrina, pero todos son cristianos, entonces digo, todos son, vea, la tema, ¿quién es la esposa verdadera? Ese ya diría, vea, no, va la estudio. Ay, no, y tu hijo para ver. 11:26, vea, hecho 11:26. Ahí está. Ay, año va, vea. ¿Qué año ocurre? ¿Qué año ocurre? Justo vamos aquí pregunta. ¿Qué año ocurre la venida del Espíritu Santo? Si se tiene algún registro, algún documento. Bueno. Ahí vea. El Espíritu Santo en Pentecostés, el Mesías. Y sí, y habrá sido en el mismo año que muere el Mesías. Ojo, adentro de 50 días a hueve por eso Pentecostés, 50 días. Después de la Pascua. Él resucita después de 50 días, desciende el Espíritu. Y según algunos entendidos, fue en el mismo año que muere el Mesías. En el mismo año. Estamos en el año 30 para 31, según los historiadores y arqueólogos historiadores, que el Mesías muere. Bueno, fue en el mismo año, no fue ni muchos años después. Imagínate nada. Bueno, si esto fue en el año 30 o 31, según se tiene fechado ahora, según estudié, se mandó a poner ahora. Pues ya acá también la documento picotamos, yo invité por algo de ser igual, esa tuya. Sí, eso fue en el año 30 o 31 que descendió el Espíritu Santo en la festividad de Pentecostés. Y el cristianismo se nombra por primera vez en el año 48. Pasaron más o menos 18 o 19 años.
Haupe 18 a 19 años pero no existir el cristianismo. Hoy vacío del cristianismo. Pues cante la historia. Peña tendente a la para importante, pero pregunta es clave. Somos acá tata timpaite, pero es clave porque ya igualaron la fecha, ya dataron la fecha. Era un estudio cronológico. Ya igualaron la fecha más o menos de los acontecimientos bíblicos. Ya y ubica ya jao. Hace sacata de alguna cosa, pues va importante. Entonces ya ese año voy a llorar a tal cosa, es para y peapean. El cristianismo fue nombrado por primera vez en el año 48-49. 19 años más o menos después de que descendió el Espíritu Santo. 18 y 19 años. Así que nunca no me vengan acá con esto de que solamente para los cristianos, y los cristianos tienen el derecho de celebrar el Pentecostés porque sobre ellos descendió el Espíritu Santo y ellos es la fiesta de la venida del Espíritu Santo y los judíos que pegan. No, a mí ya mezcla para la cosa se va. Bueno, fecha ya ina. Porque oye mezcla para fecha bella jaina. 48, 49, para anotar que sí, porque periemio y coma la concilio de Jerusalén que fue en el año 50. Bueno, ya es mapeado. Ahora, la pregunta que yo hice, ahí votaba la pena respuesta ahí. Pues por anturo, o sea por anduta ahí ven. Especialmente a estos que defienden que el Pentecostés, hay Pentecostés cristianos y hay Pentecostés de los, supuestamente, entre comillas, judíos allá. Solamente sobre los gentiles arindeco o huillía con el Espíritu Santo o hubo guaré. Teco o huillía y la judíos fuera. Pues ustedes me están diciendo que los judíos no recibieron. ¿Eso se entiende? Cuando recibí el Espíritu Santo no lo vi el Mesías. Entonces vio gentiles arin de la huillía, pues. Y por eso nomás que la fiesta de Pentecostés de la venida del Espíritu Santo es de los cristianos. Y los cristianos nomás tienen que celebrar. Entonces yo pepina ese lugar de por también aclararse, pues se anda pillado. Bueno, vamos a esperarla. Ya anota las refutaciones en su manera ordenada y respetable. Ya anota las opiniones ahí. Los que están en favor y están en contra de esto. Te analizan. ¿Puede ser cierto esto? Oye, man, ya algo, a ver. Ya yo topata lunes y con y yo topata bebé o permitiendo el cuerpo de señor bebé ya cumbuta ya jao a capítulo 16 de primera de Corintios. Ese llamamos ella bebé ñanerem yapo y que espera hasta el lunes niño con Alfatora. Bendiciones, mami.